Bueno, un orgullo y marcar que la provincia del Chaco vuelva a ser precursor en materia de prevención de la tortura. Fue en el año 2008 el segundo estado en América Latina que estableció un comité, después de uno de Brasil, antes de la mayoría de todos los estados nacionales. Hoy más de 91 países tienen mecanismos similares y hoy otra vez Chaco vuelve a ser precursor por un proyecto de ley del Poder Ejecutivo aprobado de manera unánime en la legislatura con básicamente dos grandes innovaciones. Primero, que tanto el Ejecutivo como la legislatura autolimitan su poder y deciden no nombrar ya representantes. Antes tenía uno el Poder Ejecutivo, dos la legislatura. O sea, se autolimitan en ese sentido y ceden el proceso de selección, que en la ley anterior estaba a cargo de la legislatura, a un tribunal externo ad hoc, que fue el que con otros y otras colegas me tocó integrar. Y esto es cumplir, de hecho, de manera muy estricta, la Convención Internacional de Naciones Unidas que regula los mecanismos de prevención y las recomendaciones que el órgano de esa convención, que se llama el Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, le viene haciendo al Estado argentino. La realidad es que hay muy pocas provincias que tienen mecanismos, y Chaco una vez más no fue solo la primera, sino una de las pocas que lo tienen, incluso antes que el mecanismo, el Comité Nacional. Y la segunda cuestión, que es en este momento el único comité en Argentina que se ajusta absolutamente a la Convención, justamente luego de esta reforma legislativa. Para marcarle, digo, qué significa esto, es que, por ejemplo, en América Latina, de México para abajo, todos los países, salvo Colombia y Venezuela, tienen ya, y El Salvador, tienen ya mecanismos o comités de prevención, pero solo dos eligen a sus integrantes como lo hace Chaco, Paraguay y Chaco. Por esto lo marco porque es un avance, es otra vez la provincia de Chaco tomando el liderazgo en una materia tan importante y tan sensible. Esto le genera mucha independencia y transparencia. No quiere decir que las elecciones hechas por legislatura necesariamente no lo sean, pero ustedes saben que un principio republicano clave es que las cosas no solo deben ser, sino parecer, y genera mucha más transparencia y garantía de independencia el hecho de que sea un tribunal externo, ¿no? Que la legislatura deje la selección en manos de un tribunal designado a tal efecto. Y yo lo marco como algo muy valioso porque es infrecuente que un poder legislativo o que una legislatura cedan la posibilidad de designar integrantes, o sea, primero que ceden con la nueva ley y luego la capacidad de elegirlos. Y esto es lo que hace que Chaco sea un estado provincial que cumple a rajatabla esta convención que ratificó Argentina. Mire, lo que yo creo que es importante resaltar es que en el mundo hay más de 90 países que han ratificado esta convención. El total de Europa, como les decía, buena parte de América Latina y en un porcentaje menor en Asia, Oceanía y África. Y esto lo que marca es que el problema de la tortura y los malos tratos, de la violencia institucional, no son fenómenos propios solo de dictaduras o gobiernos autoritarios y que suceden incluso en democracias muy consolidadas, como algunas democracias de Europa, con policías y servicios penitenciarios muy profesionalizados. La realidad es que más de 90 estados hayan ratificado esta convención y se obliguen a crear mecanismos de monitoreo y control, habla de eso, habla de un fenómeno que es complejo, que sucede incluso en democracias muy consolidadas y que sin duda en América Latina es un problema significativo. Obviamente, si uno compara Argentina con, por ejemplo, Brasil y países de Centroamérica, dice, bueno, la verdad que estamos bastante mejor, pero el tema es que respecto de la tortura y malos tratos crueles, inhumanos y degradantes, la prohibición es absoluta, o sea, no debería haber un solo caso, ¿no? Y lo interesante de Argentina es que Argentina es un estado que ratificó la totalidad de las convenciones de derechos humanos de Naciones Unidas. No hay muchos países en el mundo que lo hayan hecho, pero que además de ratificarla tiene la voluntad política. Obviamente hay momentos políticos en que no, pero en general desde el 83 esta parte había momentos clave en donde Argentina no solo ratificó, sino ha hecho esfuerzos por cumplir esas convenciones y las obligaciones que emergen de ratificarlas.